Pues soy Esti, trabajo en comercio, trabajo en el sector del comercio, en perfumería SIF específicamente. Y bueno, pues nuestras jornadas son generalmente las que estamos a indefinido, completas, pero en precario. Trabajamos 40 horas por 840 euros con las pagas metidas, y el resto de mis compañeras, que tienen menos suerte que yo, trabajan a jornadas parciales y con flexibilidad a lo largo de la jornada. O sea que normalmente no tienen calendario. Kaixo, Elena naiz, kolektibitatean egiten dut lan, monastegi batean. Gero ez daukat jornada osorik, daukat 69ko jornada bat, eta nire soldata da 1.100 euro. Carmel Eloiti, Abarrategi naiz, Arrasaten bizi naiz, egiten dut Arrasateko etxez etxeko zerbitzuan lana. Gure soldata, etxez etxeko zerbitzuaren soldata Arrasaten mailan, ez dakigu ze kobratu behar dugun hilean. Soy Juani Carmona. Trabajo en limpieza, soy del sector de servicios. Estoy trabajando para Ferrovial en una contrata, es una empresa de servicios. Tengo jornada completa y soy fija de centro, es decir, además llevo 16 años trabajando en ese centro, en Echevi. ¿Salario? Pues 1.000 euros. Miliurista, que se dice. Nire izena Ainhoa da, sektorea telemarketing lan egiten dut, lanalden enpresarentzako, eta nire lan baldintzak prekarioak dira. Hilero 1.000 euroko soldata dekogu, paga sartute, eta gure lan jardualdia da astelehenetatik domekataraino, eta hau izaten da urte osoan. Guk lana egiten dugu Kutxabanentzako, Euskalteltzako enpresak, Iberdrola, Fagor, Eroski, dekogu denetarik. Enpresak handiak, Euskal Herriko enpresa handiak eta eurek esaten dabenak Euskal Herriko jendeari lan ematen dabela, eta lan hau prekarioa da, oso prekarioa. Muy bien, me llamo Maribe, trabajo en Etxekides, una empresa privada del sector de atención domiciliaria. Y bueno, pues en nuestra empresa hay una precariedad, yo creo que es un claro ejemplo, porque trabajamos, la inmensa mayoría de los trabajadores tenemos media jornada, trabajamos media jornada por 400 euros, no se nos pagan pluses de nocturnidad ni festivos. Podemos estar trabajando 15-20 días sin descansar, con lo cual la precariedad es abismal. Hay personas que hacen jornadas de 12 y 14 horas por un precio de 4,90 la hora, con lo cual la precariedad es total. Bueno, yo me llamo Marta. Llevo 15 años trabajando en banca. Nuestras condiciones laborales en cuanto a dinero, la verdad es que pueden parecer bastante dignas y poco precarias. Nuestro salario depende de los niveles salariales, hay del nivel 11 al nivel 1. Entonces yo estoy en un nivel 8 porque soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Entonces nuestro sueldo neto al mes suelen ser rateando un poco todo, unos 1.600 euros. Pues yo soy Lucía Puertas, trabajo en la empresa Cocina Central Goñi y en Eulen, y bueno, llevamos el sector de colectividades y de transporte escolar. Condiciones de trabajo, bueno, pues este es un sector feminizado, un 98% somos mujeres,
En cuanto a salario, podríamos decir, bueno, no es un salario precario, lo que ahora se dice un salario precario, pero sí es precario. Me explico. Porque las jornadas que tenemos en este sector son jornadas medias de 2 horas y media, 2 horas, 2 horas y media. Para que una trabajadora tenga una jornada completa, vamos, se pueden contar. Será un 10% del sector, o sea, es algo, vamos, no es normal. Lo mismo en colectividades que lo mismo en transporte escolar. Soy Iranzu Zorzabalbere, trabajo en Uescaya, cadena supermercados BM, alimentación, comercio y alimentación. Salario base de una dependienta, las dependientas somos las cajeras y la gente que estamos por sala reponiendo y así, 1.200,82. En mi caso, ese salario con las deducciones y 4 cuatrienios llega a 1.168 euros al mes, ¿vale? Con una jornada de 38 horas y media, que es, hasta ahora era un poco lo habitual. Cada vez hay más jornadas parciales en el sector. Nuevas contrataciones indefinidas no hay. Lo único que se está estabilizando es con los contratos relevo, la gente que se va jubilando y bueno. Mi trabajo es precario, está infravalorado y solo y exclusivamente ya por ser mujer. Todos los sectores feminizados están infravalorados y están en precario. Nire jornadekin ezin dezu beste gauza egin. Bakarrik etxean zerbait, baina ezin dezu ez ikasi, ez lagunekin gelditu, eta nire kasuan ni separatua naiz, ume batekin, 9 urte dauka, eta hasi nintzenetik lan honetan, nirekin ez du ez bazkaldu, ez afaldu inoiz. Bakarrik hilabetean 4 aldiz, 2 aste bukaeran jai daukat eta nirekin egiten da. Gure soldata da, zenbat ordu egiten dugun, orduan soldata da. Nik ez badakit zenbat kobratu behar deten, nik zenbat aste baten kotizatuko dut el 95%, hile baten, beste hile baten el 35%. Zu pentsau, nik noiz, zelan eta zer moduz jubilatuko gara. Ez nik, nire aldemeneko emakume guztiak, 30 gaude arrasaten, etxez-etxeko zerbitzuan eta 30 ez dakigu ze kobratu behar dugun. Por jornada, por contrato y bueno, el sueldo no es que sea muy boyante, pero bueno. Pero sobre todo igual por cargas de trabajo. Las empresas de servicio, lo que son las contratas, cada vez que salen a concurso se tiran los precios y eso repercute en que ellas van a seguir ganando. Entonces eso repercute en cargas de trabajo, a veces incluso en despidos para rentabilizar la contrata. Deiak egiten dabe eta pentsatzen dabe gu garela Kutxabango lankideak edo Euskaltelgo lankideak eta hori ez da holan. Guk subkontratatuta gaude. Eta hemen Euskal Herrian holan funtzionatzen dabe. Enpresak horiek deitzen dabena Euskal Herritik eta Euskal Herrigaitik begiratzen dabela. Hori gezurra handia da. Begiratzen dabe eure poltsikoa, ez emakumeen poltsikoa. Hori ez dabe begiratzen inoiz. En cuanto convocamos elecciones, el gerente se rebotó, con lo cual lo que hizo fue quitarnos horas de trabajo a todos los que habíamos convocado elecciones y todos los que eran partidarios de nosotros, cortar horas, dejarnos sin horas. Y los que teníamos media jornada, pues igual nos ponía 1 hora por la mañana, 2 a la mediodía y 1 por la tarde, con lo cual tenías todo el día ocupado para ganar nada. Luego además cuando te ponía horas, por ejemplo por la mañana, te ponía 1 hora por la mañana y 2 a la mediodía. Ese tiempo de espera entre un servicio y otro te tenías que quedar por aquí, con lo cual te suponía una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, porque al final te tomas un café, pues porque no vas a estar 2 horas paseando, si encima llueve tienes que hacer tiempo en una cafetería, con lo cual al final trabajabas 4 horas para perder dinero, porque al final perdías dinero entre transporte, café, porque aquí el transporte tampoco se paga.
mejor de mi entrevista para entrar en el banco. Y lo primero que me dijo, pues preguntamos el horario y nos dijeron de 8 a 15, era de 8 a 3 de la tarde. Y la broma fue de 8 a 15 horas al día. Claro, te piensas que es una broma, que esto, bueno, que no puede ser así, que trabajas en banca, que está regulado, que todo el mundo lo ve como si fuéramos funcionarios con horarios de entrada y horarios de salida. Y al final, pues lo que pensábamos que era una broma no era una broma. A las 8 entras, a las 3 salías, si salías, había gente que alargaba la jornada. Y luego, pues bueno, pues igual volvías a las 4:30, a las 5 de la tarde y había días que te daban las 9:30 de la noche. Y bueno, pues te pasa factura a la salud, a tu vida personal, incluso problemas psicológicos la mayoría de nosotros. Y bueno, pues haces el cálculo, dices, bueno, ¿a cuánto me sale la hora? Entonces cuando haces el cálculo, pues dices que bueno, eso que está también pagado, pues son 6 euros la hora. Este sector, al final, al día de hoy, sí que es verdad que hay más personal que ya no son madres, pero ¿qué personal es? Porque como es un sector en el que las jornadas medias pueden ser 2 horas, 2 horas y media, es un sector de madres y luego de gente joven que se quiere sacar unos duritos, unos euritos para poder mantener gentes que están estudiando, personas que están estudiando, que han terminado la carrera y no tienen trabajo y de momento dicen, bueno, pues mientras no tengo trabajo voy buscando pues trabajo en este sector y es lo que vamos teniendo. Esto es para compatibilizar además el tema de niños, vamos, la precariedad lo que es en jornadas es impresionante. Las nuevas contrataciones son la gran mayoría eventuales y a tiempo parcial. Entonces esta gente, pues un mes, hay contrataciones de bastante menos de un mes, de 15 días, de 20 días, hasta de un día. Hay un montón de ellas para cubrir pues, diferentes situaciones que necesiten ellos cubrir. Sí, creo que es un sector precario. En primer lugar, no es un sector que necesita una gran cualificación para acceder a él, con lo cual se convierte eso en el salario, o se convertía en el salario de apoyo a casa, o un trabajo fácil al que acceder, ¿no? No llega. Con 1.168 euros al mes hay que hacer virguerías para pagar hipoteca y gastos. Es un salario precario porque somos mujeres y porque tenemos muchas más cargas adicionales, creo, que la mayoría de los hombres.